Bueno, en este video vamos a estar viendo lo que son como tal la función de las temporalidades. ¿Qué quiere decir la función de temporalidades? Mm, que por cada gráfico vamos a tener, digamos, diferente tiempo. O sea, en las velas, una vela va a durar 1 minuto, otra vela puede durar 5 minutos, otra vela puede durar 15 y así mismo. Y se van a ver reflejadas a velas así de un día o de un mes. Eso es la temporalidad. Eh, como la palabra lo dice, es tiempo. Tiempo. Bueno, en ello van los marcos temporales. ¿Qué son los marcos temporales? Hay marcos temporales high time frame, que son marcos temporales, digamos, macro, como de un año, un mes, una semana, y hasta un día y 4 horas. Esos serían como marcos temporales grandes, ¿cierto? Digamos, como ver el gráfico en esa temporalidad. Veríamos muchos marcos temporales en esa temporalidad, obviamente. Eh, y la LTF, que es marco de tiempo bajo, eh, como tal, es, digamos, las estructuras que se ven en el gráfico, pero de una temporalidad. Podemos contarla desde 1 hora, 15 minutos, 5 y 1 minuto. Eh, bueno, un punto importante es cada marco temporal tiene una zona de oferta y demanda, y esas zonas son zonas de interés, o sea, hay puntos de interés ahí, que los puntos de interés son los order blocks, los imbalances, más algunas mechas o velas que no hayan sido mitigadas, el precio que esté intacto. Dice que es un fractal o que es un marco temporal como tal. Son cada fractal del mercado, okay. Cada impulso, cada retroceso, cada impulso y cada retroceso se le va a llamar impulso o rango, o por ende se le va a llamar también fractal. O sea que dentro de este marco temporal hay un fractal como tal. A eso se le llama, y dice, en diferentes temporalidades tendremos unos más claros que otros. Por ejemplo, tenemos que todo eso es un fractal y digamos que en 1 hora se ve así de perfecto. Okay. Pero si nos vamos, digamos, a un marco temporal de 15 minutos, podemos tener el mismo marco temporal, pero lo vamos a ver como un poquitico así, ¿cierto? Pero va a ser el mismo marco temporal. Pero sí le vamos a tener, como digamos acá, un pequeño retroceso, un impulso, algo así pequeño. Se va a ver un poquito menor o se va a ver un poquito más complicado que algunas otras veces. Importante que en la temporalidad de high time frame, que es una temporalidad pues mayor de un mes, una semana, un día, 4 horas, y si es para hacer, digamos, scalper, se puede utilizar una temporalidad de H1, aún en un marco temporal pues grande como tal, porque operaríamos la subestructura. Bueno, un punto importante es que siempre debemos de marcar un marco temporal grande. ¿Por qué? Porque el precio impulsa, el precio en una tendencia alcista, acá me deja un boss, y esto es un bajo, y acá tengo un alto. Yo tengo que esperar que el precio baje a una zona de demanda, acá, y continúe, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es mi idea. Pero yo tengo que marcar esto mínimo en una temporalidad HTF, o sea, una temporalidad macro, una temporalidad de 4 horas o de 1 hora o de un día si es posible, el alto y el bajo, o sea, que me genere el boss. ¿Cómo encontramos eso? Pues todo eso está en la estructura de mercado como tal, conociendo la estructura de mercado. Entonces marcamos un fractal de 1 hora, por ejemplo, y simplemente podemos operar la estructura micro, la estructura de 5 minutos, o la estructura de 15, o la estructura de 1 minuto, o de 3, cualquiera. Pero entonces lo importante es tener muy en cuenta el marco temporal en el que nosotros nos encontramos, y que nosotros digamos, bueno,
Si el precio me sale de este bajo o me sale de este alto, yo ahí tengo una confirmación para la tendencia, si es una tendencia alcista, o tengo como tal un quiebre de estructura y estaría cambiando de dirección. Entonces esa es la importancia de poder tener, digamos, ya marcado en el gráfico un marco temporal grande. Bueno, ¿qué es ahora hablar de fractal? La fractalidad va de la mano con la temporalidad, ya que fractar es dividir algo en especial en dos cosas. Simplemente fractar es hacer esto, pues dividir esta parte de esta. Acá ya tengo un fractal y dos fractales. Eso en sí es la fractalidad. En el gráfico lo identificamos con la temporalidad, con impulsos y retrocesos. Un ejemplo, tengo un bajo, el precio impulsa, y tengo un alto. Y donde tengo el BOS, acá tengo el BOS. Dice, en el gráfico lo identificamos con temporalidades o impulsos. Esto es un gráfico, pongámosle que de H1. Y si yo me voy a lo que hay acá adentro, yo voy a encontrar la subestructura. Y la subestructura pues simplemente me va a ir así. Y esos son impulsos y retrocesos de 5 minutos, por ejemplo. Entonces, en cada fractal de estos, yo tengo también zonas de demanda, zona de oferta y zona de demanda. Y tengo puntos de interés en cada fractal de eso. La importancia de trabajar y de saber manejar las temporalidades es esa. Estar nosotros dispuestos a operar en una temporalidad y esperar, digamos, el punto de entrada en una temporalidad de 15 minutos, pues mi punto de salida de por sí debería ser en la temporalidad de 15 minutos, cuando por ejemplo me cumpla un fractal o me lo rompa o cualquiera que sea la confirmación para salir, el plan de salida. Bueno, los marcos, marco de tiempo bajo es LTF y una temporalidad grande es HTF. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, un punto que les quería mostrar era este. Entonces, acá vemos un ejemplo más claro. Por ejemplo, todo esto es un fractal de una hora, desde acá hasta acá, y el precio baja acá. Ok, yo tengo en 15 minutos, tengo esto, tengo subestructura, ¿cierto? Entonces el precio llega ahí arriba, el precio hace esto y me lo rompe, ¿Qué debo de esperar yo? Si voy acá yo ya tengo mi marco temporal de una hora y bajo a la temporalidad de 15 minutos y voy a ver este escenario. Voy a ver como tal eh, un bajo y un alto y tengo un BOS. En este caso tengo zona de oferta para vender y una zona de demanda. ¿Qué puedo esperar yo? Si voy a operar este impulso, que el precio llegue acá y caiga acá y me elimine este bajo, si tengo obviamente esta ruptura, por ejemplo en este caso, digamos ya tendríamos la ruptura, ok, entonces el precio impulsó, retrocedió, impulsó. Esto es un marco temporal de 15 minutos. Al tener un marco temporal de 15 minutos operamos la estructura de 15 minutos. Entonces, ¿qué esperamos acá? Tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos una zona de oferta y tenemos una zona de demanda. Como el precio va acá, ¿qué podemos nosotros esperar? Que el precio llegue a una zona de oferta 50% y caiga. Bueno, ese en sí sería el plan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos si el precio nos rompió en este lado, el precio nos rompió acá
y nos deja un shot. Ok, entonces escojo mi punto alto, mi zona de oferta para vender, y también escojo mi zona de demanda. Miro si tengo un 50%. Ok, el precio va acá, el precio va acá. Tengo una probabilidad de que cuando el precio llegue aquí a esta zona, que es digamos mi punto de interés, que sería todo este mi punto de interés de este fractal, el precio me haga digamos eso, que el precio llegue ahí y por ende caiga hasta donde, hasta eliminar el último bajo, ya que como aquí tengo el shot, que es lo que sigue el boss, por ende seguiría el boss. Entonces mi boss tendría que estar acá, acá. Entonces espero mi bajo y espero mi alto en este lado, el stop loss por fuera de la zona, y espero que el precio llegue, haga su debido movimiento, que va a ser, si esto es un marco temporal de 15 minutos, significa que en un minuto hay esta estructura, ok, así, ahí digamos toda esta estructura. Entonces en un minuto esperamos que el precio rompa y un retroceso y que se vaya digamos hasta eliminar este bajo de acá, y que todo eso contaría como un impulso más de la temporalidad de M15. En eso se basa la temporalidad y la fractalidad. Tenemos un fractal de una hora con un bajo y un alto, y todo esto es un fractal, ok. ¿Por qué es un fractal? Porque me hizo un boss, me dejó aquí abajo un swing high, un swing low, y aquí me dejó un swing high. ¿Qué espero yo? Si todo esto es un fractal, pongo mi 50%, mi oferta y mi demanda. Listo. Me puedo posicionar acá en ventas por lo menos hasta el 50%. Me puedo poner acá en ventas en un marco temporal de que de 15 minutos como subestructura, y de 5 o 1 minuto para digamos tomar la entrada, para tomar la zona. Eso se puede hacer, digamos, eso lo puede hacer un trader scalper que opere varias veces al día en operaciones de 20 minutos o 15 o máximo de 45. Para una entrada, y sería digamos como marcar su marco temporal de 4 horas o de un día por lo menos, y asimismo tomar entradas en 5 o 10 o 15 minutos. Acá en esa parte son los HTF y los LTF. Bueno, en sí la fractalidad es eso. La fractalidad quiere decir que dentro de esta cosa hay dos cosas, ¿ok? Y dentro de esta cosa hay dos cosas. Y dentro de esta cosa hay dos cosas. Y así mismo. Y así sucesivamente, uno tras otro. Que todo esto es un fractal de una hora, y que acá hay dos impulsos de media hora, y que en esta media hora hay dos impulsos de 15 minutos, y que en estos 15 minutos tengo dos impulsos cada uno de 7 minutos o algo así. Digamos en este de acá de 5 minutos o de 7 minutos tengo la mitad, y así sucesivamente se va basando como tal todas las temporalidades, y se llama adjunción de temporalidades.
siguiente tema que tenemos en cuenta, vamos a tener en cuenta, se llama los tipos de velas. Eh, en mi caso, las que yo uso, las que usualmente son como más, más comunes para mí, son lo que son las tipos doji, y son, digamos, llamadas en el concepto de Smart Money se les llaman las IFC como tal, que se llaman Institutional Fund Client, que son todos los fondos de las instituciones, o sea, donde entran las instituciones mayormente conocidas. Mm, Entre esos otros patrones está la vela envolvente, que lo que quiere decir es que la vela envolvente, el movimiento que hace es que venía de un impulso alcista y toda esta vela grande mitiga a la anterior o la opaca, entonces la deja como tal envolvida y se le llama vela envolvente, por eso se le llama vela envolvente. Bueno, acá las velas tienen mechas y tienen cuerpo. Entonces, al tener mecha y al tener cuerpo, la mecha significa, todo tiene un significado, y la mecha significa de que el precio llegó hasta este máximo y que bajó hasta este mínimo. Llegó hasta este máximo y llegó hasta este mínimo. Pero como tal, como fue una vela de un minuto, por ejemplo, ella anduvo acá, estuvo así un minuto completo, 60 segundos. Entonces, cuando la vela cerró, el cierre lo hizo por encima o lo hizo por debajo cuando se trata de una doji, así. Y cuando se trata de una tipo martillo, típicamente está siempre en los finales de los fractales. En los finales de los fractales está en estas ubicaciones. Y cuando se encuentran por acá, por la mitad, también se pueden utilizar mucho con, digamos, que tenga también imbalance o que sea un precio, digamos, ahí ineficiente o haya mucha liquidez en ese punto. Entonces, esos son los tres tipos de velas que yo más uso como tal. Esta vela la uso toda completa porque entiendo que es una vela con mucho volumen y con mucha mecha, o sea, está en un 50%. Entonces tiene el open, el close y un 50%. Tiene un máximo, un mínimo y tienen también cierres donde estos fueron los puntos máximos donde la vela llegó en ese determinado momento. Este fue el punto máximo y este fue el punto máximo y este fue el punto mínimo y este fue, digamos, el cierre y el punto máximo, igual que la vela doji. Tiene poco cuerpo, pero hizo, digamos, bastante recorrido, igual que esta. Hizo mucho recorrido en el gráfico, así, o sea, se mantuvo así constante, pero cerró con poca cotización. Um, un tema muy importante a tener en cuenta es que este tipo de velas se encuentran siempre en el final del fractal, y igual que esta, es igual que la envolvente. La envolvente es un tipo de vela que se usa mucho como overblock. Este tipo de velas también se encuentran siempre en el final y en el inicio de un fractal, porque en cada inicio y en cada final debe de haber un order block, si me entienden, un flujo de órdenes, o sea, algo que activó el dinero, que impulsó el dinero a irse a la alza. Entonces, por ende, en cada y asimismo, digamos, acá cuando terminó el fractal, él debe determinar en un order block que impulse, que inyecte dinero a la baja y que llegue a un 50% equitativo y a una zona de demanda donde está el otro order block. Es como que ver que el dinero está de order block en order block, está uno tras otro, el uno busca al otro, uno de venta busca a uno de compra,
Y la vela envolvente es esto. También en un ejemplo alcista se vería así. Tendríamos la mecha acá, la mechita acá, y esta envuelve a esta, la envuelve por acá, igual que esta a esta. Entonces ese es como tal el concepto. Y también se ve en el gráfico con mucho volumen. Si uno coloca el indicador de volumen, se ve con volumen. Entonces es muy eficaz identificarlas muy bien en cada inicio y cada final de fractal. Yo le coloqué a esto el mejor escenario para tener una idea de qué es lo que nosotros vamos a buscar en un punto de interés. ¿Cierto? El POI es un punto de interés y por ende necesitamos un punto de interés sustentable, que este es el común, es el que más utilizamos y es el como el secretico que han dado las instituciones a través de los años para que operemos. Entonces necesitamos en una zona, en un fractal, en un inicio o en un final, así. Okay. Vamos a buscar un other block, ¿ok? Y ese other block va a componerse de una vela institucional, una IFC, y vamos a necesitar un imbalance, un imán, precio que no haya sido tocado, para que el precio venga acá y caiga, llegue a ese overblock y lo active. Necesitamos la IFC, que sea una vela, digamos, reconocida y donde entran las instituciones, que casi siempre es con esta vela. Entonces el precio llega, digamos, acá a esta zona de demanda, el precio se devuelve así y hace su movimiento a la baja, a la baja. Ese sería el mejor escenario, tener un other block más un imbalance más una mecha y vela, una vela y mecha institucional, como las que les muestro acá en este apartado, que son las que yo más uso, las que más veo que me funcionan a mí personalmente. Entonces hay mucho tipo de velas, hay mucho tipo de velas, pero estas son, digamos, como tal, las que me funcionan a mí. Esta es conocida también como la famosa estrella de la luz, eh, o así, le tienen diferentes nombres. Esta como la estrella fugaz, mm, o también como tipo martillo, las conocen de diferentes maneras. Pero el punto es que son velas institucionales. Para mí son velas institucionales y las utilizo correctamente en mis other blocks más imbalances y más una zona de oferta o de demanda. Esto quería decirles que en cada fractal hay un other block, como les acabé de decir. Precio impulsa y deja un alto y deja un bajo. Acá hay un other block, que pongámosla acá en una vela envolvente, y cuando el precio llegó acá y se fue con una vela doji y el precio viene y cuando llegue a esta vela doji, por ejemplo, puede tener una, digamos, una reversión del precio y por tanto nosotros nos posicionaríamos en compra. ¿Hasta dónde? Hasta este other block que hay acá, que es un other block bajista como tal. Entonces nos poníamos ahí y esperamos a que el precio venga y que entre acá, nos cerramos esta, ganamos esta y buscamos, refinamos un punto de interés y esperamos que el mercado siga con su tendencia bajista, o por ende que acá el mercado se vaya, rompa, nos deje un boost y que continúe con una tendencia alcista.
Por eso en cada inicio y en cada final de un fractal o de un rango o de un impulso siempre va a haber un other block. Entonces, refiriéndonos a eso, por eso el mejor escenario, porque vamos a decir, bueno, en cada fractal entonces van a haber un montón de other blocks. Van a haber, y sí, en cada fractal hay un montón de other blocks, pero ¿cómo identificamos el que de verdad nos funciona? El que de verdad sí va a funcionar. Pues ya les dije acá. Acá tengo el mejor escenario. Y el mejor escenario es este, un other block que tenga un imbalance, precio faltante por mitigar y que además tenga velas de gran volumen y que tenga una vela institucional. Aquí metieron 10.000 millones de dólares y ¡pum! Cayó. Entonces eso es verle lógica al mercado y ver que no en todo fractal vamos a encontrar como tal, o sea, en cada inicio y cada final vamos a encontrar fractales, other blocks y puntos de interés válidos. Mm, Otro tema, hablando de las velas, es la mitigación de las velas. ¿Qué es la mitigación de las velas? El precio está dividido en dos, porque el precio es fractal. Como un rango es fractal, tiene oferta y tiene demanda, también lo tiene una vela, ¿cierto? Todo tiene una vela. Un fractal tiene entonces una vela. Entonces la vela está fractada y tiene mitad, tiene 50% de ventas y 50% de compras. La vela siguiente se crea así, de este tamaño. Acá tengo mi 50% y la mecha, ¿qué tal si hace esto? Si vemos el precio así, que impulsa y luego retrocede, llega a la zona de demanda y luego impulsa. ¿Está mitigado o no está mitigado? Yo diría que sí está mitigado. Entonces, ¿una vela puede mitigar a la otra? Claro que sí, como en este ejemplo. Vamos a hacer esto. Acá. Esta vela no ha sido mitigada. ¿Okay? Entonces, simplemente marcamos el final de esta. No, vamos a hacerlo así. Vamos a ir utilizando esta herramienta y vamos a ir mirando las velas. Si esta mitiga esta, cada vela tiene zona de oferta y tiene zona de demanda. Ahí se van mitigando. Cada vela siguiente llega a la zona de oferta, a la zona de demanda en este caso, porque la vela me va subiendo. Cada vela llega como tal, cada mecha llega como tal al inicio de la otra. Entonces, miren, si vemos el precio de esta manera, digamos que todo se estaría liquidando. ¿Y qué pasa acá? Tenemos esta, esta vela como tal, y esa vela, la siguiente, es que una vela de gran volumen. Y esa vela de gran volumen, ¿a dónde creen que llegó? ¿Cuál era el precio que hacía falta por mitigar? ¿Cuál era la vela? Esta vela todavía no había sido mitigada. Por ende, esa vela todavía tenía el precio demandante para comprar activo. Entonces, ¿qué hace esta vela? Llega a este precio, a este lado, a esta zona de oferta que dejó esta vela y simplemente da un impulso. O sea, da un impulso. Porque si llega a una zona de venta es porque simplemente hay que comprar. Entonces como que el precio hizo esto, cayó, impulsó,
tengo un bus, tengo un alto y tengo un bajo. Y toda esta vela, desde acá hasta acá, y este es el 50%. Vea, el precio llegó a la zona y inmediatamente mitigó esa zona. Ya recogió el dinero que había ahí y se lo llevó, lo distribuyó. Entonces, esa es la importancia de también saber la mitigación de las velas. Cuando vemos todo un escenario así, todo esto puede estar en el inicio de un rango. ¿Ok? Entonces, al estar en un inicio de un rango, no podemos decir que acá tenemos el order block más el imbalance, porque ya todo esto está mitigado. O sea, ya aquí ya no hay dinero. El dinero, digamos, por ejemplo, el dinero iría acá en esta vela. Entonces, al ir en esa vela y el precio, digamos que acá se fue, se fue. Yo que espero por acá. Si esto es un impulso, retroceso y un impulso. Tengo mi bajo y tengo mi alto por acá. ¿Y cuál es la mecha? ¿Cuál es la vela que no ha sido mitigada? Esta vela de acá, ok, esta. Y simplemente digo que tengo una zona de demanda. Bueno, ¿y por qué tengo una zona de demanda? Vamos a encontrarle lógica. Porque puede ser una mecha que está sin mitigar, una vela que no ha sido mitigada, que tiene el precio completo. ¿Y qué hago yo? La fracto. Y como la fracto, busco su 50%. Y hago simplemente esto. Y veo que la vela siguiente ni siquiera me llegó, mire, a un 50%. Entonces, es válido este escenario en el inicio de un fractal. Tengo mi bajo y tengo mi alto. El precio viene, llega, seguro que llega a esta zona y sigue. Porque si cumple con todos los requisitos y todas las confirmaciones y, y patrones, digamos, para hacer una entrada en ese lugar, debería, debería de, debería llegar a esa zona de demanda y irse. Entonces, como tal, esa es la mitigación de las velas. Tengo una vela, un 100, un 50 y un 0. La siguiente vela es de este porte y llega acá, a la zona de demanda, y me deja un 0, un 100 y un 50%. La siguiente vela me llega así y me llega a la zona de oferta y sigue con su tendencia alcista si es el caso. Si es una tendencia bajista, simplemente una vela, zona para vender 50% y zona para comprar de una vela. ¿Okay? Así. El precio llega acá y esto es otra vela, ¿ok? Y ya mitigó acá, venta. Y acá tenemos más ventas. Y la siguiente vela se forma así. Así. Y tiene un 50% y venta y compra. Y la siguiente vela se forma de acá para abajo y no llega acá. Puedo yo tener esto como mi overblock si esto es un retroceso y un impulso. Espero que el precio retroceda y que vuelva a impulso. Me centro en esta vela, en este patrón de velas que sea ojalá un overblock más imbalance, y me centro en ese punto a esperar el precio a que me confirme para irme en ventas. ¿Por qué? Porque es una zona que no ha sido mitigada, el precio está intacto. Esa es la teoría de la mitigación de velas con el mejor escenario para buscar más imbalances y velas institucionales y todas las todos los patrones que yo uso. En, que en la fractalidad y la temporalidad va de del mismo modo. Esto es un fractal de H1 con su voz, con su bajo y con su alto. Y todo esto de acá adentro es la subestructura y es de, digamos, de un marco temporal LTF. ¿Okay? LTF digamos que es un marco temporal de 5 minutos.
y que podemos operar eso acá, que simplemente esperar en el fractal de 5 minutos una zona de oferta y de demanda y entrar en ese fractal de la zona de oferta, por ejemplo, que si es para vender, y irnos en profit y el TP tan siquiera hasta eliminar el próximo bajo o el próximo alto en una temporalidad, L, LTF.